Bien, bueno, pues ya se está grabando nuestra clase. Y bueno, déjenme les comparto el programa de la materia para ver en qué estamos trabajando el día de hoy. Bien, bueno, estamos trabajando con la unidad número 2. Seguimos trabajando con el tema determinar el tipo de distribución que siguen los datos mediante software. Por ejemplo, Arena, Minitab, ProModel, etcétera, ¿no? Y entonces el día de ayer estábamos por ahí trabajando. Déjenme, les dejo de compartir y les comparto mi pantalla. El día de ayer estábamos trabajando por ahí con un grupo de datos que sacamos por ahí de un caso. Entonces, déjenme checar datos para distribución. Eran esos datos, ¿sí? Para ahí tenerlos. Esos datos los sacamos de un problema que les compartí por ahí en WhatsApp, ¿verdad? Estos son los datos del número de automóviles que entran a una gasolinera cada hora, ¿verdad? Y ya estos 50 datos, ¿verdad? Fueron tomados en campo, ¿verdad? Una persona por ahí se estuvo en la entrada a una gasolinera, checando cada hora cuántos carros entraban, ¿verdad? Si, por ejemplo, no sé, a lo mejor de 9 a 10 es un problema en esa gasolinera, porque siempre se saturan las bombas de carros, pues. Entonces alguien está interesado en hacer un estudio de simulación para ver cuántas bombas más pudieran agregar a esa gasolinera para poder eficientizar y dar un mejor servicio. Entonces, pues para empezar, pues empezaron a tomar tiempos y aquí está, ¿no? Son esos 50 tiempos y esos aparecen aquí en el archivo este que les pasé, que se llama tiempo, ¿no? Tiempos de perdón, o sea, nada más les pasé la imagen, ¿va? Y ya ayer estuvimos pasando por ahí en Excel los tiempos, ¿no? Y aquí está, ¿sí? Son estos tiempos que están aquí. Y estos tiempos están guardados en un formato especial, están guardados en un formato especial que se llama CSV, ¿verdad? También es importante que sepamos eso, ¿verdad? Para que sepamos diferenciar cuando es un archivo totalmente de Excel y cuando es un archivo pues en este caso, ¿no? Un archivo de CSV, con extensión .csv. Bien, bueno, pues ahí está ya el archivo y ahora proseguimos con el paso que continúa aquí en Flexim, ¿no? Déjenme que se abra por aquí Flexim. Bien, bueno, pues ahí está ya el software y bueno, aquí en esta parte, desde un principio, pues tenemos que checar. No es algo muy relevante, pero sí es importante como una buena práctica de programación. Saber, por ejemplo, en qué unidades nos interesa saber este, la distribución que vamos a obtener, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estamos hablando que entran 14 carros por cada hora, 13 carros por cada hora, y así cada uno de estos datos representa los, los números de coches que entran a una gasolinera cada hora, pues entonces a lo mejor me interesa saber cuál es el espacio que pasa de tiempo entre un coche y otro para que lleguen 14 carros en una hora, ¿verdad? ¿Cuánto sería el espacio de tiempo que existe entre un carro y otro para que lleguen 13 carros en una hora?
para que lleguen 13 carros, 20 carros y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que lleguen 20 carros en una hora como viene siendo aquí en este caso, 20 carros. Entonces a lo mejor me interesa saber cuánto espacio hay entre un carro y otro para que sean 20 en una hora. Entonces asumimos pues que la unidad necesaria serían minutos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, para que lleguen 20 carros a una gasolinera cada hora, entonces deben de pasar 3 minutos, ¿cierto? Entre carro y carro para que se completen estos 20 en una hora, ¿sale? Entonces pues yo pienso, o en este caso, pudiéramos pedir al software, ¿verdad? Que las unidades de tiempo arrojadas por la distribución sea en minutos, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Aquí en el FlexSim le vamos a poner New Model y aquí en donde están las unidades de tiempo, sí, le voy a poner que me lo dé en minutos. Sale que el modelo está en minutos. Ok, pues le damos ahí OK y ya tenemos listo nuestro software configurado en minutos, ¿sí? Pero ahora no voy a usar de momento el, el layout aquí del modelo, sino que ahora voy a ocupar, ¿verdad? Un software especial que viene como una añadidura a Flexim que se llama ExpertFit. Ese software, chicos, ExpertFit, viene aquí en la pestaña de Statistics. Entonces le vas a dar ahí en Statistics y luego en un software que se llama Expert Fit. Entonces ahí le das en ese software, Expert Fit, y ya te muestra ahí la pantalla de inicio. Esta es la pantalla de inicio de ese software. ¿Vale? Y aquí en esta parte le vas a dar donde dice New, ¿vale? Que significa un nuevo, ¿no? Y ya te dice, OK, pues cuál es el proyecto o el elemento, cuál es el nombre del proyecto. Bueno, vamos a poner aquí un nombre, nada más para que no quede ese espacio vacío. Le vamos a poner pues, práctica de obtención de una distribución. ¿Sale? Pues ahí tenemos ya el nombre del proyecto. Es una práctica para obtención de una distribución, ¿verdad? Ya, pues aquí en esta parte nos da dos opciones del tipo de análisis. Te dice que fit distribution to data, que significa ajusta la distribución a un grupo de datos, o la otra que dice construct distribution in the absence of data, que significa construye una distribución en la ausencia de datos, ¿no? Bueno, pues le dejamos aquí en esta parte que nos da por default, fit distribution to data, ¿no? Y aquí en comments, pues te da un espacio ahí para que le pongas algún comentario si tú quieres. Yo le voy a poner aquí, es la práctica con el grupo 8.1 para saber, para saber qué tipo de distribución un grupo de datos. Y ya le damos aquí OK, y ya queda ahí el proyecto que vamos a estar haciendo. Queda así como un renglón, sí, como una fila con el nombre del proyecto, el tipo de análisis y los comentarios, ¿no? Es la práctica con el grupo 8.1 para saber qué tipo de distribución tiene un grupo de datos, ¿sí? Ya tenemos ahí el proyecto creado. Sí, y entonces ya cuando está ahí el proyecto creado, vamos a darle aquí en esta parte que dice Analyze, es decir, analízame los datos. ¿Sí? Entonces le vamos a dar un clic aquí en Analyze y me va a mandar a esta ventanita. ¿Sí? Y ya aquí en esta ventanita es donde vamos a empezar a hacer el tratamiento estadístico de los datos. ¿Sí? Bien, entonces tiene 4 ventanas, es esta de Data, esta de Models,
esta de comparisons y esta de applications. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera, con el primer icono que dice data. Ya dice aquí que dice no dataset is defined. Es decir, no hay un grupo de datos definido. Bueno, entonces le vamos a dar aquí donde dice enter data. Es decir, ingresa los datos. Y aquí te manda, una vez que le das un clic ahí en enter data, te dice, ok, pues, ¿cuáles son los datos? ¿Verdad? Dice, lee los datos desde un archivo. Esa es la primera opción. La segunda opción es ingresa o edita los valores de los datos y tiene una opción que dice borra los datos, pero como no hemos metido ningún dato, pues aparece ahí inhabilitado. Hasta que no empieces a meter datos, puedes borrar. Entonces, la opción que les voy a sugerir que sigamos es la primera, la que dice lee los datos desde un archivo. ¿Sí? Y ya le vamos a dar en esta opción que dice apply. Es decir, vamos a aplicar esta opción. Y nada, pues me manda a un navegador. Dice, ok, ¿dónde está el archivo de datos? Y entonces vas a buscar en esa petición, en esta, en este navegador, vas a buscar dónde pusiste el archivo CSV. ¿Te acuerdas? El que grabamos desde Excel. Entonces te vas, por ejemplo, yo lo tengo aquí Z. Ahí me perdí un poquito. Entonces, lo tengo aquí en la UPZ y lo en la materia de simulación y lo en la materia de grupo 8.1, bueno, los modelos del grupo 8.1, y no aparece el archivo. A ver, déjenme ver que se vea en su pantalla, que no veo que cambie. A ver, a ver. Un segundito, chicos, déjenme checar qué está pasando. Ahí está ya. Que como que tiene un leve retraso la imagen con respecto a mi voz. Bueno, pero yo creo que va a ser el internet, ¿verdad? Entonces quedamos pues en que mandamos pedir una dirección, ¿verdad? Me está diciendo que dónde está el archivo. Entonces me traslado a la dirección en donde tenemos el archivo guardado. Y nada, cuando llegas a esa dirección, te vas a encontrar con que no hay ningún archivo del tipo de datos que te está pidiendo, ¿no? Te está pidiendo ahí un archivo que se llama asterisco.dat y pues no tenemos ninguno según el navegador. Pero bueno, no hay bronca. Le vamos a dar aquí en esta opción que te muestre todos los archivos. Aquí donde dice All Files, especifica todo tipo de archivos. Y pues nada, te va a mostrar ahí todos los tipos de archivos que tienes en esta ubicación. Y ahí ya aparece el archivo que tiene los 50 datos que vamos a convertir a una distribución. O que vamos a ver qué distribución es la que más se adapta a esos datos. Y nada, ¿no? Lo seleccionas, ese de datos para distribución, y le das a abrir. Y aquí te manda un mensaje. Dice, los datos son valores enteros. Debería considerar a los datos como valores, bueno, decimales. ¿Sí me explico? O sea, que sean, por ejemplo, si tenemos, vamos a ver, si tenemos, por ejemplo, 14, que sean 14.0. Si tenemos 13, que sean 13.0 y luego 13.0, 20.0. Eso es a lo que se refiere con esto, que si... Ahí me perdí otra vez poquito. Ahí está. Entonces me pregunta que si queremos que los valores tengan decimales, ¿no? Entonces en este caso no es necesario, ¿verdad? Porque estamos contabilizando carros. No puede haber 16.1 o 16.8 carros. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que no, ¿verdad? Le vamos a decir que no queremos que los datos sean considerados con decimales. Dejen que se vea ahí en su pantalla. Ahí está. Entonces le vamos a decir que no queremos
que sean valores reales, ¿verdad? O sea, con decimales. Entonces, que sean solamente valores enteros, ¿sí? Entonces decimos aquí, no, ¿verdad? Y pues ya te da una tablita de estadística descriptiva que te dice, bueno, cómo se llama el archivo, se llama datos para distribución, cómo se llama, o más dicho, qué tipos de datos son, ya te dice que son valores enteros, son 50 observaciones, la mínima observación es de 7, es decir, el dato más pequeño fue 7, el dato más grande fue 24, la media fue de 15,04, la mediana de 15, la varianza de 13,14, el radio de Lexis, que es la relación entre la varianza y la media, 0,87, y la curtosis, 0,14. Ah, pues órale, pues, dices, chido. Entonces le das aquí en Done. Sí, Done. Y ya tenemos ahí la parte de data ya completa, ya con los datos cargados y todo ese rollo, ¿no? Y ya, pues aquí puedes ver algunas pestañas que te da, por ejemplo, aquí te dice que si quieres ver o modificar los datos, este botoncito te regresa a la parte de los datos, por ejemplo, que, me equivoqué en un dato, bueno, pues le puedes dar ahí en View, Modify Data, y aquí en Modify Data, ¿verdad? Y ya te dice que si quieres crear un subgrupo de datos o si quieres realizar una transformación, y ya puedes ingresar ahí y hacer cambio de datos. Yo no le voy a dar porque considero que los datos están bien anotados, y luego te dice que si quieres ver el resumen de datos que nos acaba de mostrar hace ratito, pues ahí está otra vez el resumen de datos. Eso lo obtienes aquí con el Data Summary. Y también te dice que si quieres un histograma, y ya le das ahí, te dice que si quieres ver un histograma de cómo están los datos, le dices que Simón, y ya te muestra ahí un histograma, ¿no? Este histograma se ve por ahí en control estadístico, cuando lleva la materia de control estadístico, de cómo están distribuidos los datos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que los datos aproximadamente siguen una distribución normal, se fijan, una distribución en forma de campana. Pero bueno, vamos a ver que el software nos diga exactamente qué distribución es la que siguen los datos, ¿sí? Y bueno, aquí en esta última pestaña, esta que dice Access Independence, es una pestaña muy importante para verificar si los datos que tenemos tienen independencia entre sí. Es decir, que no sean datos que dependa un dato de la generación de otro, que realmente la persona que estuvo tomando los datos en campo lo haya hecho de manera normal, pues, o sea, que la ocurrencia de un dato no dependa de cómo salió un dato anterior. Vamos a checarlo, ¿no? Entonces le damos, vamos a ver, dice, déjenme checar. Bueno, voy a regresar porque dice por aquí un compañero, dice, profe, ¿me puede repetir cómo encontró el documento de Excel? Sí, claro, con gusto, con gusto. Ya ves que, bueno, empezamos aquí en esta parte con el proyecto, ¿verdad? Y me pide, vamos a borrar estos datos para que se vea en blanco. Así empieza, ¿no? No hay ningún dato, y ya me pide que meta los datos, ¿verdad? Entonces le damos aquí, en donde dice Enter Data, y ya te dice que si quieres leer los datos desde un archivo o los quieres editar, ya le dices, no, pues los quiero jalar, ¿sí? Desde un archivo. Y ya le das aquí en esta parte donde dice Apply, y ya te manda a un navegador de Windows, ¿sí? Pues ya tú empiezas a buscar en tu computadora los datos que trabajamos el día de ayer, ¿sí? ¿Cuáles son esos datos? Son estos, ¿no? Estos datos los empezamos a trabajar el día de ayer, metiéndolos a un archivo de Excel en una sola columna, y luego ya lo guardamos como con una extensión especial que se llama .csv. Bueno, CSV más que nada.
Pues nada, ¿no? Por ahí ese archivo lo debes de tener tú desde la clase de ayer en una ubicación. Yo, por ejemplo, desde ayer lo guardé en una ubicación que se llama UPZ, simulación, y unos modelos que tengo por ahí del grupo 8.1. Ahí guardé los datos. Y este es el archivo, datos para distribución. Pero ¿cómo le hago para jalar este archivo desde Expertfit? Bueno, aquí en Expertfit te digo, le das aquí en esta parte donde dice Enter Data y te manda esta opción, ¿sí? Que dice, lee los datos de un archivo o ingresa los datos desde aquí. No, pues le voy a decir que los quiero jalar desde un archivo, porque si le doy aquí en Enter Data, voy a estar metiendo cada dato aquí, ¿verdad? De a uno por uno. Entonces, si ya los tengo en un archivo, pues ya mejor los jalo desde un archivo y le digo o le habilito la opción de leer los datos desde un archivo. Entonces le doy aquí en seleccionar esta opción y le doy a Apply. ¿Sí? Le doy a Apply y ya me manda a un navegador de Windows, Simón. Entonces, pues ya busco en este equipo o donde lo hayas guardado, ¿no? Bueno, en mi caso fue aquí en este equipo, en documentos, y luego en UPZ, y luego en simulación, y luego en modelos del grupo 8.1. Y ya entro ahí y me aparece vacío, es decir, no tengo ningún archivo. Bueno, no tengo ningún archivo del tipo .dat, que es el que me está pidiendo por default el Flexim. Entonces, lo que voy a hacer para que me aparezca el archivo es decirle que quiero un archivo de otra extensión distinta. Entonces, le habilito aquí en la opción donde dice All Files, es decir, que quiero que me muestre todos los archivos, All Files. Y ya, ahora sí, cuando ya le puse ahí que me muestre todos los archivos, all files, entonces sí ya me aparece el archivo que yo estoy buscando, que se llama datos para distribución. Entonces lo elijo, ¿sí? Lo elijo y le doy a abrir. Y dice que los datos son enteros, que si los quiero considerar como decimales, le digo que no, o sea que no quiero que los Profe, considere. Mande, mande. al momento de que le pongo a abrir dice que ha ocurrido un error. ¿Por qué será? A ver, ¿nos puedes compartir pantalla para checar a ver qué onda? Sí. Ok. Así parece. No se ve, amigo. No estás compartiendo pantalla. ¿Sí, no? ¿Alguien ve la pantalla de Miguel? Porque yo no la veo. Ah, ahí está ya. Apenas ahorita. Como que tiene un delay mi internet. Entonces, de repente se tarda en visualizar. No veo tu pantalla, amigo. Veo- Nomás veo ahí que dice presentación, Miguel Ramírez, pero no veo la pantalla. O... Ay, A ver, aguanta. Deja que llegue la señal. Eso, ahí sí ya veo perfectamente. A ver, entonces, y luego, ok. Dice, un error ocurrió mientras trataba de leer, ¿no?
datos de archivo. Aceptar. Dale a aceptar, amigo, porfas. Muy bien. Dale, done. Done. Ahí en la opción, ya ves que dice apply, done. Vamos a ver. A ver, vamos a checar los datos. Vámonos a los datos de Excel, donde tienen los datos. A ese no, más bien al archivo raíz. O No, no estamos viendo tu pantalla, Miguel? No sé si dejaste de compartir para cambiarte de aplicación, es decir, de Expertfit sí, ahí voy, ahí a voy. Excel. Ok. Y quería mejor sígale, como que está fallando De plano. la compu, no quiero abrir las aplicaciones. Eh, Está bien. Igual, si al rato hay chance, pues me mandas un mensaje para ver qué onda. Ahorita lo que intentaba ver en tus datos es checarlos para ver si no tienen alguna deficiencia. Casi siempre pasa que cuando te manda ese mensaje es que en tus datos tienes algo incorrecto. Es decir, que a lo mejor al momento de estarlo pasando, por ahí se te pasó una coma o algo que el software no reconoce. Entonces, chécate bien tus datos, para que no haya, no haya bronca. Es más, incluso si quieres, voy a compartir mis datos ahí en, en el WhatsApp, y de ahí si quieres, jálalos, o sea, descárgalos y ahora en vez de usar tus datos, usa estos que te envíe para ver si ahí ya se podrían. Entonces sería este archivo. Bien, ahí está en el WhatsApp el, el archivo que yo estoy usando. Entonces, entonces sí debería debería de jalar con estos datos, porque son los mismos datos que yo estoy usando para, para enseñarles aquí ahorita la clase en tiempo real. Son estos mismos datos que cargué ahorita aquí. Entonces ahí si quieres, para que no te quedes atrás, sí podrías usar esos datos que te envié ahorita por ahí, ¿verdad? Sí, entonces vamos haciéndolo ahorita en tiempo real. Sirve que aprovecho para, para explicar al que tenía problemas ahorita para ver de cómo había llegado a este archivo. Pues sería, sí. Si les acabo de enviar este archivo por WhatsApp, pues lo descargo, ¿no? Voy a descargarlo ahorita, ahí está ya descargado, ¿sí? Nada más para que vean que funciona perfectamente esos datos, ¿no? Voy a ver dónde se descargó. Se descargó aquí en mi carpeta de descargas, ¿no? Voy a cortarlo. Lo voy a poner por aquí
mi carpeta de la UPZ, en simulación, aquí en los modelos del grupo 8.1 y le voy a poder pegar. Dice que si quiero reemplazar al archivo destino, le voy a decir que sí lo quiero reemplazar. ¿Sí? Ah, ya sé, lo tengo abierto. Ahí está, ya lo cerré. Este ya, ¿no? Es el mismo archivo, nomás que ya lo jalé directamente desde WhatsApp, el que les acabo de enviar, ¿no? Entonces, regresando pues aquí al Expertfit, me pide que meta los datos. Sí, ya le doy aquí Enter Data y ya me dice que de dónde quiero leer los archivos o los datos, mejor dicho. Le digo que los quiero leer desde, desde la carpeta y le voy a decir que quiero que me muestre todos los archivos y ahí está, ¿no? Ahí me muestra la carpeta que se llama, bueno, el archivo se llama datos para distribución, le doy a abrir, dice que si los datos quieres que sean considerados como decimales, le digo que no, y ahí está, ¿no? Ahí me muestra ya la estadística básica, descriptiva, de cómo está la media, la distribución y todo ese rollo, ¿no? Simón. Y bueno, me quedé aquí en esta parte para, para evaluar si los datos son independientes. Entonces le damos un clic aquí en este icono y le digo que me muestre un análisis muy importante que se llama el gráfico de correlaciones para ver qué tanta correlación existe entre los datos. Es este que está aquí, lag correlations. Le digo que me muestre el gráfico de las correlaciones. Sí, le doy a apply. Y ese gráfico, chicos, es el gráfico de correlaciones. Si tú quieres ver si está bien o no la independencia entre los datos, se debe de ver una gráfica como esta que se está ahorita visualizando en su pantalla, en donde no hay un patrón definido, ¿sí? Es decir, no hay una serie de puntos que van hacia arriba o una serie de puntos que vaya hacia abajo. Y si quieres ver o si quieres tener una mayor certeza sobre si tu gráfico está bien o no, puedes consultar aquí la parte donde dice help, que significa ayuda, y ahí puedes ver, por ejemplo, un, este, un gráfico para la muestra correcta o para la gráfica correcta y un gráfico para la gráfica incorrecta. Mire, por ejemplo, este que se ve aquí dice que es un gráfico para una muestra independiente. ¿Sí se fijan cómo se ve ahí totalmente aleatorio el comportamiento de los puntos? Pero también puedes ver una gráfica donde se ve lo que les decía ahorita, miren, por ejemplo, aquí se puede ver claramente una secuencia de puntos que va de manera descendente, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener la certeza de que estos datos no son independientes, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que nos da el, el XPerfit para que sepamos cuando nuestros datos no son independientes. Entonces, cuando los datos o cuando te salga una gráfica como esta que se muestra aquí, entonces tus datos no son muy buenos para la simulación porque son datos dependientes, es decir, la generación de un dato generalmente depende de cómo salió el anterior y de cómo salió el anterior y de cómo salió el anterior. Es decir, hay una dependencia entre los datos. Entonces eso no es bueno, no es bueno para nada. Pero en el caso de nosotros, podemos ver claramente, ¿sí?, que nuestros datos no siguen ninguna ascendencia ni ninguna descendencia. Es decir, son totalmente aleatorios y están por ahí cambiando continuamente entre cero, ¿verdad? Entre cero y lo positivo, negativo, o sea, no hay ningún patrón. Entonces eso es bueno, ¿no? Incluso si vemos por ahí la tabla de la correlación, podemos ver que hay datos positivos y datos negativos, es decir, no hay ningún patrón que empiece con puros positivos y luego después sigan puros negativos, o al revés, ¿no? Que empiecen puros negativos y luego se conviertan en positivos. Eso sería malo. Pero aquí en esta parte podemos ver que es la ocurrencia de números positivos y negativos es totalmente aleatoria. Eso es bueno. Y pues si vemos un gráfico de puntos, podemos ver cómo nuestros puntos están totalmente dispersos. Estos que están aquí, estos puntos que se ven aquí, son 50 observaciones, son los 50 datos. Esto es
esto es un ejemplo de una mancha de datos que es totalmente independiente. ¿Se fijan? O sea, no hay ningún patrón que sigan los datos. ¿Cómo sabremos que los datos no son correctos? Pues también podemos darle un clic aquí en Help y poder checar un ejemplo de una distribución. Miren, esta es una distribución de datos totalmente aleatoria y esta es una distribución de datos que no es aleatoria. Es decir, se ve claramente cómo los datos están cargados hacia la parte inferior y cómo se ven por acá una, pues sí, como un patrón más o menos ascendente de los datos. Y eso es una señal de que los datos no son independientes y eso es malo para la simulación. Los datos tienen que ser totalmente independientes. Y aquí, en esta mancha de puntos que nos arroja nuestro propio grupo de datos, podemos checar y visualizar que nuestros datos son totalmente independientes. No hay ninguna presencia de ningún patrón observable, ¿verdad? Pues nada, le damos aquí Done y Done, ¿no? Y ya tenemos ahí nuestros datos evaluados como independientes. Y bueno, y eso nada más es el puro icono de data, ¿verdad? Nos vamos aquí a Models. Models. Sí, es el segundo icono, Models. ¿Sí? Y este es el punto más importante de todo el software, desde mi punto de vista, este que está aquí, este botón que dice Automated Fitting, es decir, ajuste automático. Eso es lo que significa el ajuste automático. Quiere decir que el software va a agarrar los 50 datos y te los va a, pues sí, automáticamente a ajustar. Te va a decir cuál distribución es la que mejor se ajusta a esos 50 datos. Y pues no, le damos automáticamente, más bien dicho, no, le damos directamente aquí en Automated Fitting y te manda, luego en fracciones de segundo, te manda a esta tabla, ¿no? Y pues esta es la tabla central de las distribuciones que mejor se adaptan a esos 50 datos, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, qué interesante, te da tres opciones. Te dice, ok, la primera opción, y es seguramente la más recomendable para que uses en tu modelo de simulación, es la distribución binomial. Tus datos son de acuerdo a la distribución binomial totalmente ajustados, es decir, se ajustan al 100%. Es decir, no hay modo que tus datos puedan seguir otra distribución. Ahorita vemos otro caso, ¿no? Entonces te dice que tu distribución es binomial al 100% y estos son los parámetros. Te dice que tu distribución puede ser binomial con una probabilidad de 0.14462 y un trial de 104. Esos son los parámetros de esa distribución. Pero te dice que en segundo lugar, tus datos pueden ser Poisson, nomás que no se da una evaluación al 100%, sino que tus datos pudieran ser Poisson con una aproximación de 75%. Es decir, hay 25% de probabilidad que tus datos no sean Poisson. Y, y ese sería el parámetro de la media de la distribución de Poisson si tú eligieras esa distribución, ¿sí? Sería Poisson con una media de 15 minutos. Entonces, pues como que empiezas a echar cuentas y dices, ok, a ver, pues vamos a checar. Y bueno, dice que la última distribución posiblemente que se pudiera adaptar a tus datos es una distribución uniforme y discreta. Nada más que ahí solamente te da 50% de probabilidad de que tu distribución sea uniforme. Pero si eligieras esa, te dice que tu punto final o tu punto más bajo sería 7 en esta distribución y tu punto más alto sería 24. ¿Sí? Ya aquí te dice que si quisieras ver más, ahorita te digo dónde checar más, pero te dice que 5 modelos fueron definidos con puntuaciones entre 0 y 100 para, para elegir como mejor distribución que se adapte a tus datos. Pero, por ejemplo, en este caso ya ni le busques, sí, porque ya después, en un siguiente texto, te dice que tu distribución binomial, por ejemplo, esta, la primera,
Dice que tu distribución binomial, si eliges la binomial, es una buena distribución. Aquí está, miren, dice evaluation good, es decir, es una buena distribución. Y ya dice sugerencia, evaluaciones adicionales usando una tabla de comparaciones podría ser informativa. Ve la ayuda para más información. Sí, ya te dice más información adicional acerca del modelo binomial. El error en la media del modelo relativa a la muestra es de menos 1,77 por 10 a la menos 15. Es decir, es un error totalmente. ¿Sí? Es decir, no hay mayor bronca. Bien, chicos, hasta ahí le vamos a dejar hoy. Todavía no termino del todo, pero bueno, ya tenemos la distribución, pero ahora faltaría llevarnos esta distribución a, a Flexim. Sí, pero ¿cómo nos llevaríamos esta distribución a Flexim? Lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? Entonces, los que me siguieron hasta aquí, que llegaron hasta este punto, genial. Los que no, pues al rato subo la clase para que puedan ponerse al corriente hasta aquí. ¿Sí? Bueno, aquí en esta parte ya nomás hay que darle done y hay que darle aquí cerrar, pues, para que nos pueda dejar grabar el proyecto, ¿no? ¿Cómo se guarda el proyecto hasta aquí? Bueno, para poderlo retomar el día de mañana, ¿no? Porque si tú en este momento le das aquí Analyze, pues ya estamos hasta el segundo icono que se llama Model y ahí vienen ya las distribuciones elegidas, ¿verdad? La binomial, la Poisson, la discreta. Y bueno, hay dos que no se mostraban en el reporte, que es la geométrica y la logarítmica. Pero esa la vamos a ver el día de mañana. El caso es que ya está aquí, lo debemos de guardar, ¿no? Le ponemos ahí File y luego Save Project, es decir, guardar el proyecto, y me manda otra vez a una ubicación de tu computadora. Entonces tú elige una carpeta en donde estés poniendo todos los archivos de mi materia y ahí te dice que se va a guardar este proyecto como proyecto uno. Y le digo que no, que sería ajuste de datos a una distribución. Así le voy a llamar al archivo, ¿no? Ajuste de datos a una distribución. Grupo 8,1. Bueno, 8-1. Y ahí le voy a dar guardar. Y ya que una vez lo guardamos, podemos salir y ya me manda directamente al exterior de, de XPerfit. Y aquí en la carpeta de, de los modelos que tengo con ustedes, ya aparece por ahí un archivo que se llama ajuste de datos a una distribución, grupo 8,1, con una extensión que se llama EFP, que significa archivo de XPerfit. XPerfit, ¿sí? Y ya, ese es el que voy a usar mañana directamente con la clase para seguir hasta donde nos quedamos. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues hasta ahí me pasé de hecho 2 minutos, entonces luego se los compenso. Entonces, pónganme su asistencia ahí en el chat y procederé a tomar lista conforme fueron firmándose ahí en el chat de Meet. Oye. Bien, bien, bueno, pues empiezo, va. Voy a empezar con Celeste. ¿Listo, Celeste? Nos vemos, hasta luego, nos vemos mañana. Continuamos con Ulises Gutiérrez. ¿Listo, señor Ulises? Nos vemos mañana, hasta luego. Continuamos con Priscila Castillo. ¿Listo, Priscila? Nos vemos hasta mañana. Continuamos con Montserrat Martínez. Listo, Montserrat, ya está tu asistencia. Nos vemos mañana. Continuamos con Pablo Calderón. Listo, señor Calderón, ya está su asistencia. Nos vemos mañana. Rogelio Javán Salazar. Listo, señor, ya está su asistencia.
Continuamos. Ahora sería el turno de Jonathan Iván Solís. Listo, señor. Ya está su asistencia. Nos vemos mañana. Continuamos con Susana González. Listo, Susana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Continuamos con María Guadalupe Alvarado Collazo. Listo, María Guadalupe. Ya está tu asistencia. Continuamos con el señor José Alfredo Ordaz. Listo, señor José Alfredo. Ya está su asistencia. Rodrigo de Jesús Pérez. Listo, señor. Ya está su asistencia. Continuamos con José. José Alberto Torres. Torres Mauricio. Listo, señor José Alberto. Ya está su asistencia. Continuamos con Reina. Reina Morales. Reina Morales Madera. Listo, Reina. Ya está su asistencia. Nos vemos mañana. Continuamos con Mariana Mireya Rangel. Listo, Mariana. Ya está su asistencia. Nos vemos mañana. Continuamos con Miguel. Miguel Ramírez Piedras. Listo, señor. Ya está su asistencia. Nos vemos mañana. Después seguimos con Erika. Erika Saraí. Rodarte. Listo, Erika. Nos vemos. Hasta luego. José Francisco Espinosa. Listo, señor. Ya está su asistencia. Nos vemos. Continuamos con José Armando Carrillo. Listo, señor Carrillo. Ya está su asistencia. Fabián Delgado Rodríguez. Listo, Fabián. Nos vemos. Hasta luego. Pascual Delgado. Listo, señor Pascual. Ya está su asistencia también. Omar Villalobos. Listo, señor Villalobos. Ya está su asistencia también. Continuamos con Jairo Alejandro Ramírez. Listo, señor Jairo. Ya está su asistencia. Nos vemos. Después seguirá el turno de Perla. Perla Fabiola Ordaz. Muy bien, Perla. Ya está su asistencia. Nos vemos. Hasta luego. Continuamos con Daniel Alejandro Álvarez. Listo, señor. Ya está su asistencia también. Nos vemos. María Fernanda Sumaya. Listo, Fernanda. Hasta luego. Después sería el turno de Ángel Ulises Muñoz. Listo, señor Ángel Ulises. Hasta luego. También tenemos por aquí a Alondra Abigail Buendía Castrejón. Muy bien, Alondra. Ya está también su asistencia. Continuamos con Iván de Jesús Alvarado. Listo, señor. Ya está su asistencia también. Jorge Antonio Ramírez. Listo, señor Jorge Antonio. Ya está su asistencia. Nos vemos. Y terminaríamos con el señor Juan Diego Rincón Guerrero. Listo, señor. Ya está su asistencia también. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. ¿Alguien más? Profe, Mande, mande. disculpe, ayer me falló el internet y ya no alcancé a ver si se mandó mi mensaje de presente. Ah, no, no se alcanzó a enviar. No, No, ¿cómo ves? ¿y ya tendría la falta? Déjame, déjame checo la clase y ahí checo el chat y ahí debe de aparecer si en algún momento estuviste conectado, ¿sale? Dale pues, profe. Muy Hasta luego. bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más falta por ahí? Si no, ya para irnos. Bueno, vámonos pues.